En 1965, en la Universidad de San Marcos, aquí en Lima, se desarrolló el primer concierto de música electrónica en el Perú. Un género musical que apela a la tecnología, que tomó cuerpo en Estados Unidos y en Europa a partir de los años 50. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucía de Altaus y el tema de hoy es la música electrónica experimental en el Perú. Buenas noches, Juan Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, hoy día tenemos un tema interesante, novedoso, por lo menos para mí, que vamos a terminar conociendo un poco más, ¿no? La música electrónica experimental, que además uno, en primera instancia, uno se confunde, dice la música electrónica, lo primero que uno piensa es las fiestas rave, el trance, esta música más comercializada, ¿no? Pero no, hoy día vamos a conocer qué cosa es esto y que realmente es un rubro muy interesante. Sí, y además, por la información que tenemos, es una música que se viene haciendo en el Perú desde hace por lo menos unos 40 años, ¿no? Y es una música que tiene que ver con elementos electrónicos y que uno, al parecer, puede reproducir muchos ritmos, ¿no? O géneros musicales a través de la electrónica. Así es. Bueno, tenemos para presentar, ¿a quién vas a presentar tú? Bueno, a mí me toca presentar a Luis Alvarado, él es investigador de música. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y también está con nosotros Dante González, que él es músico electrónico. Hola, Dante, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, podemos empezar justamente eso, ¿no? Definiendo qué cosa es esta música que ustedes presentan, bueno, tú como investigador y tú como músico en sí mismo, y cuál es la diferencia, digamos, con esta música que se conoce más popularmente. Dante, ¿tú nos puedes explicar? A ver, ¿no? mira, bueno, la música electrónica es, como decía Luis hace rato, es por medios electrónicos, ¿no? Y eso data pues desde que había disponibilidad de esos medios, de osciladores, cosas, ¿no? De los años 30, los años 40. Entonces empezó como música académica, ¿no? En laboratorios, estudios en Europa, Estados Unidos, ¿no? Y conforme se fueron desarrollando, ya se inventaron sintetizadores como estos, que son, es un conjunto de varios aparatos, circuitos, ¿no? Que producen sonido electrónico. Entonces, es tan antigua como la invención del theremin, ¿no? De los años 20, o sea, es bien antigua el término música electrónica, ¿no? Ahora hay varios géneros, ¿no? Tecnopop, synthpop. Ya, digamos, dentro de la música electrónica hay subgéneros, digamos. Claro, ya es un género más comercial porque ya se hace en base a los instrumentos que ya están fabricados. Claro. Pero empezó como una experimentación, ¿no? No solamente en equipos así electrónicos, sino en métodos de grabación, cintas de carrete, edición, grabación en cinta, y mezclas con instrumentos acústicos, ¿no? Todo eso. Ahora, sí. Luis, Dante nos ha hablado que la posibilidad de hacer música electrónica ya existió incluso desde los años 30, ¿no? Digamos que esa vendría a ser la prehistoria de la música electrónica, pero en el mundo, ¿cuándo ya se habla de música electrónica? ¿De qué década estamos hablando? Bueno, digamos que el momento que se conoce como el de la música electrónica, cuando se habla de historia de la música, es de los años 50, ¿Ya? con la aparición de un laboratorio en Alemania, que es el laboratorio de dos compositores, Heimer y Stockhausen, que son los primeros en hacer música únicamente con sonidos electrónicos, ¿no? Con ondas sinusoidales que le llamaban, con una serie de recursos que se diferenciaba de lo que previamente había surgido, digamos, en la década del 40 en Francia, como la llamada música concreta, que era otra, digamos, vía de experimentación, digamos, dentro de esta relación de la música con los medios tecnológicos. Y la música concreta era esencialmente música compuesta usando grabaciones. ¿Ya? O sea, se grababan, no sé, pues sonidos de trenes, sonidos de cosas flotando. Claro. Con esas grabaciones se hacía una composición. ¿Podríamos decir que es algo así como una música de laboratorio? Era una música de laboratorio. O sea, digamos, en el sentido de que en aquel entonces, en los años 50, los artefactos, los aparatos que se usaban eran grandes y la manera los conocimientos que había que tener para manejarlos eran casi de un ingeniero, ¿no? Entonces,
el compositor muchas veces estaba asistido por un técnico y era casi, componer una pieza era casi una labor de ingeniería, ¿no? Y bueno, entonces, ¿en qué momento es que surge ya esta música electrónica acá? ¿En qué momento tiene el auge, digamos, acá en el Perú? Aquí en el Perú, por aquellos años, digamos, en los años 60 en realidad, una vez que, digamos, todo este surgimiento de la música electrónica en los laboratorios llega también a Latinoamérica, digamos, llega inicialmente como información, ¿no? Lamentablemente en el Perú no se llega a crear un laboratorio de música electrónica, pero sí existe, digamos, una gran curiosidad de muchos compositores muy interesados en la música de vanguardia en aquel entonces, como César Bolaños, o Edgar Valcárcel, o Enrique Pinilla, que salen del Perú y se matriculan en diversas universidades en Argentina, en Estados Unidos, para especializarse en música electrónica, y luego, bueno, vienen acá de nuevo al Perú y se dan a conocer una serie de composiciones. Claro. Ahora, Dante, ese tipo de música, entonces, ¿tú hace cuánto tiempo que la practicas? ¿Es tu primera iniciación con la música, por ejemplo? ¿Es a través de la música electrónica o...? Sí, podría decir que sí, ¿no? Yo siempre he tenido afinidad al sonido electrónico del sintetizador, por lo que uno escucha en los 80s, ¿no? Entonces escuchaba Vangelis, Kraftwerk, entonces usaban ya sintetizadores, pero ya en un contexto más, más pop, se podría decir, ¿no? Más concreto, la música ya más, o sea, como si fuese un grupo, ¿no? Bajo, claro, línea melódica, una cosa así. Pero sí, siempre me ha gustado escuchar ese tipo de sonido, ¿no? Claro que desde niño yo estudiaba piano un poco, flauta dulce, ¿no? Pero digamos que a partir de los 80, finales de los 80 ya tenía ya bastante afinidad con el sonido del sintetizador, ¿no? Ajá. Las influencias, ¿no?, directas, que son Kraftwerk, inclusive Wendy Carlos, ¿no?, que fue la persona que grabó un disco de música clásica en un sintetizador Moog. Los primeros sintetizadores eran los Moogs, que eran como armarios llenos de cables, todo esto, ¿no? Entonces este señor agarró y grabó todo un concierto de Bach, el concierto Brandenburgo, lo hizo en ese sintetizador, demostrando que también se podría hacer música. O sea, no solamente era experimentación o cosas así aleatorias, sino que era una música que todo el mundo conoce. Y claro, curiosamente fue el disco de música clásica más vendido de toda la historia. Fue un disco de música electrónica, ¿no? Tocado en un sintetizador Moog. En el 68 salió eso, cuando todavía los viejos Moogs eran, podían permitirse solamente unos cuantos, por lo que costaban bien caro. A partir del éxito de ese disco, sacaron el Mini Moog, que es un synth parecido a que ya es más compacto, y de ahí despegó lo que es el rock progresivo, sus arreglos sinfónicos, sus arreglos barrocos, y todo salió de Wendy Carlos, ¿no?, de sus experimentos con el Moog. Y hasta ahora, ¿no? Entonces los fabricantes vieron que era un instrumento musical, no era solamente un equipo de laboratorio, un equipo, entonces... Es como un gran instrumento que alberga muchos tipos de sonidos y de capacidades infinitas, digamos, de musicalización. Claro, ajá, pero los sistemas de conexión hay que saber, ¿no? O sea, el oscilador es el que genera el tono, ¿no? Pasar por filtros, envolventes, todo eso para lograr un sonido musical. Entonces ya los fabricantes lo hicieron más compacto, respetando ese tipo de conexión que se hacía externamente con cables, algo parecido a esto, ¿no? Esto ya está compactado. Esto es muy antiguo. ¿Esto cuántos años tiene? De los 70, 78 más o menos. Son los primeros acá, por lo menos seguramente acá en el Perú. Sí, llegaron, sí. Dante, y hay un peruano que es un poco el precursor de toda esta música, que es César Bolaños, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue su aporte, por qué es considerado el pionero, qué es lo que... Bueno, César Bolaños es un compositor de lo que se conoce como la generación de los 50s, que es la generación en la que se agrupan toda esta, digamos, hornada de compositores que surgen cuando se, digamos, crea el Conservatorio Nacional de Música en la década de los 40s. Y César Bolaños viajó a Estados Unidos y allí conoció a Alberto Ginastera, que fue quien fundó unos años después el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto de Italia en Argentina, que era como un centro de música de vanguardia a donde iban a todas las, digamos, personalidades, todos los iluminados así de la música de vanguardia iban a dictar clases a este lugar. Entonces este centro da unas becas, ¿no? Y César Bolaños ganó esta beca y además de, digamos, estudiar ahí, terminó trabajando, enseñando y convirtiéndose en una especie de figura así paradigmática de este centro.
Y ahí, bueno, César hizo pues composiciones electrónicas, composiciones audiovisuales, ¿no? Con proyecciones, composiciones con guitarras eléctricas también. Todo lo que no se puede imaginar, cualquier tipo de proyecto más, digamos, insólito, creo que César Bolaños lo hizo durante su estadía en Argentina y es uno de los compositores más importantes, digamos, en el ámbito latinoamericano de música electrónica, ¿no? Y de música de vanguardia. Y Dante, una pregunta, ¿cómo es el proceso de composición de una música electrónica, digamos? ¿Es igual que cualquier otro tipo de música? ¿Se graba? ¿Yo compongo algo, lo grabo, lo escribo? ¿Cómo es? Claro, es como cualquier proceso musical, ¿no? Hay secuenciadores que son aparatos que te graban información, más no el audio, ¿no? Entonces el secuenciador lo que hace es repetirte, por ejemplo, una línea de bajo si quisieras, ¿no? Y eso lo grabas. Y sobre eso puedes usar el mismo instrumento para crear otra parte, ¿no? De repente un LED, un strings, algo, y tocarlo encima y por capas, ¿no? O sea, con un solo sintetizador se puede hacer toda una pieza. Inclusive crear los ritmos, los sonidos de percusión, todo eso, ¿no? Y eso es todo, ¿no? O sea, es bien común. Ahora también con el MIDI, que es un sistema ya digital, puedes tener más control sobre los instrumentos virtuales que ahora existen. Entonces no es necesario tampoco tener equipos, sino tener una computadora con software, Claro. el software adecuado, que ayuda Que ahí ya bastante. viene el sintetizador. Esto ahí en virtual, ¿no? Claro. O sea, si tienes conocimiento de cómo funciona la máquina, lo puedes hacer también en el software. Entonces, tranquilamente uno puede producir en su cuarto música de cualquier tipo, ¿no? Increíble. Sí. Y la edición antes parece que era como muy complicada, o era, ¿no? Y, de manera manual. La edición se hacía, pues, como grababan en cinta de carrete, Ya. dependiendo cuántas pistas, ¿no? Como las Puede cintas ser- que vemos ahí. Claro, exactamente. Eso puedes grabar ahí. Ese es para 4 tracks, ¿no? Pero grababas más cosas, tenías que tener más cinta, más ancho de cinta. Entonces tenías que editar cortando con un gilet, marcando, pegando, ¿no? Así Bien como se hacía. artesanal era, a pesar de ser Exacto, una no música había- teóricamente de vanguardia, al final la edición era bastante artesanal. Pero la edición es igual, o sea, grabas cualquier tipo de música, porque así ese método de registro era el único que había, ¿no? Claro. Analógico. Entonces, grabes lo que grabes, si querías editar, tenías que usar ese tipo de método, ¿no? Cortar, ver, medir, volver a pegar, todo y pasarlo a un cinta master para tener, ¿no? Ahora ya no, ahora con un editor de software puedes hacer marcas, audio, mezclar, hacer lo que todo. Dante, parece que, lo digo desde mi ignorancia, parece que el instrumento, el básico para esa música es el sintetizador, ¿no? ¿Desde cuándo existen los sintetizadores? Los sintetizadores, el Moog me parece que es de principios de los 70s. 65. O 65. 65. Y bueno, cuando aparecen los sintetizadores, lo que ocurre es que hay como lo que se le conoce como socialización de la tecnología, ¿no? Que de pronto se masifica y eso da como resultado que aparezca pues una cantidad enorme de gente haciendo ese tipo de música en todas partes, sobre todo en el ámbito de la música popular. De hecho, en realidad esta música electrónica y de vanguardia y todo, quizás no se hubiera conocido tanto si no hubiera sido por los grupos de música popular, digamos, como el caso que mencionó Dante de Wendy Carlos, o como los Beatles, ¿no? Cuando hicieron el Tomorrow's Never Now, ¿no? Este tema que está al final del disco Revolver, que es como que el primero, me parece, la primera composición de rock que incluye samplers, ¿no? Que incluye grabaciones. Y a partir de eso, eso empieza a ser replicado, otros lo vuelven a hacer y de pronto la música electrónica, o digamos el método del uso de medios electrónicos, se vuelve algo habitual, digamos, dentro del mundo del rock, ¿no? Ya. Bueno, y para seguir hablando sobre la música electrónica, regresamos al siguiente bloque.